Muy buenas, taurderos, taurderas, monos, culebras y guepardos. Ya estamos en la recta final del programa semanal y eso que implica pues que van a haber tops, no sé cuántos, pero bueno, ya sé que tengo pendiente el del top 10 de mis series favoritas, pero antes me hace más ilusión hacer un top 10 de mis álbumes electrónicos de música favoritos. Y como hice con mi top 10 de álbumes de rock favoritos, esto con la música electrónica va a ser lo mismo. Ya no solo va a ser música electrónica pura, porque realmente no va a ser así. Siempre va a ser pues con mezcla de subgéneros, ¿no? Como New Wave, Synth Pop, Techno Pop, vamos, de todos los géneros que hay dentro de la música electrónica, que son muchos. Así que sin más dilación, comenzamos. Y con el puesto número 10 comenzamos con Hidroginés, con su álbum Animalitos del 2007. Este dúo maravilloso catalán compuesto por Carlos Ballesteros y Jenny Segarra. Este disco destaca sobre todo por su combinación que tiene de electropop, sintetizadores retro, letras absurdas pero cargadas además de crítica social y cultural. El álbum apuesta sobre todo por un sonido como retrofuturista, con sintetizadores analógicos y estructuras sobre todo poco convencionales. Hay una clara influencia del tecnopop de los 80, pero sobre todo reinterpretado pues como son ellos, ¿no? Que es un sello personal, con ese enfoque irónico y artísticamente ingenuo. Las letras abordan temas como el conformismo, la alienación, el poder, el progreso artificial, la identidad, pero siempre con ese enfoque, con ese humor absurdo y esa ironía que utiliza siempre este dúo. El álbum está compuesto por 12 temazos, hay grandes canciones como Vamos a casarnos, que es sarcasmo puro y duro, El poder de mis tejanos, El árbol, Esclos, pero yo me quedo con 3, sobre todo por encima del resto, que está muy bien, que es Caballos y Ponis, que es el tema inaugural del álbum. Yo solamente os invito a que lo escuchéis, yo no voy a decir nada, ¿de acuerdo? Es una puta maravilla. Luego está Disfraz de Tigre, también os recomiendo el vídeo musical, que es muy divertido. Y Foods Job Foods, que me parece un temazo, además, aparte de que musicalmente es muy bailable. Esto es lo que tiene también este álbum, que es más bailable que otros anteriores que eran como más electrónico, más tipo Kraftwerk, pero es una maravilla. Como habla de la problemática del lobo en cierta parte de Cataluña, y la verdad es que es una maravilla. Yo os invito a que lo escuchéis, pero ya no solo esa canción, sino el álbum completo. En conclusión, esto es un pedazo de álbum de música electrónica conceptual, además con una estética completamente quiche y la narrativa animal como medio para analizar el comportamiento humano. Y es además una muy interesante mezcla entre una parodia y una obra seria de pop electrónico, llena de humor y de mucha profundidad. Yo de verdad os invito a que lo escuchéis. Así que en el puesto número 10, Hidroginés, con su álbum Animalitos del 2007. Y en el puesto número 9 voy a poner a Visage, con su álbum homónimo de 1980, titulado Visage también. Fue el debut de la banda, liderada por Steve Strange y Mick Jeur. Recordemos que Mick Jeur fue clave en lo que sería el género New Romantic de los 80, sobre todo con su grupo Ultravox, que fue también otro grupazo con unos temazos y unos álbumes increíbles, de los mejores de los 80. El sonido me encanta porque es una mezcla además de synth pop, de glam, incluso de post-punk y de música electrónica de vanguardia en aquel momento. Y se puede vislumbrar además un sonido elegante, frío, mecánico, pero a la vez con un fuerte componente estético y diría que emocional. Sobre todo me gusta mucho el enfoque visual y teatral de la banda, ¿no? Porque la estética era maravillosa. Solo tenéis que ver el vídeo musical. Para mí uno de los más icónicos de los 80, canción que tiene este disco, que es Fade to Grey. O sea, el vídeo musical, y no solo el vídeo musical, las performances que iban haciendo en los programas de televisión eran increíbles. Fade to Grey, precisamente una de las canciones de este disco, además es que es un himno absoluto de la música electrónica, del synth pop en particular. Y además que estaba cantada en inglés y en francés, hay algunos tramos en francés. Es una canción mítica, seguro que la habéis escuchado. Y sobre todo, yo creo que destaca por esa atmósfera melancólica y sofisticada. Hay 10 temazos que ya los estáis viendo aquí, que componen el álbum. Cada uno es una pequeña joya. Yo, pues aparte del Fade to Grey, yo destacaría Tar, que es una influencia así, se nota que tiene va a ser una influencia post-punk con toques glam. Malpaso Man, que es una canción completamente electrizante que a mí me alucina. Y sobre todo Mind of Toy. Es que
aparte de explorar la manipulación y la pérdida de control que se ve en el vídeo musical a mí de pequeño me daba miedo, amigos y amigas. Me parece una maravilla. Y además tiene unos arreglos electrónicos completamente sombríos. En definitiva, este álbum que me parece capital en el synth pop. Además captura lo que fue la transición del post-punk hacia una era un poquito más electrónica, más estilizada. Y sobre todo es uno de los álbumes claves del nacimiento del New Romantic, ¿no? Y creo que además se convirtió en una referencia absoluta para entender la estética y el sonido de los 80. Así que este pedazo de álbum, en el puesto número 9, Visage, de 1980, con su álbum de título homónimo, Visage. Y en el puesto número 8 voy a poner al grupo Dramatis, de su álbum The Dramatis Project del año 82. En algunos sitios el álbum es llamado For Future Reference, pero yo lo encontré como The Dramatis Project del año 82. De todos modos, el grupo es o Dramatis o Dramatis Project. Es el único disco de estudio que hizo esta banda británica, que eran miembros de la banda de acompañamiento de Gary Numan, que se retiró de los escenarios temporalmente en 1981. Está claramente enmarcado en el synth pop y en el rock electrónico de principios de los 80. Uso intensivo de sintetizadores, secuenciadores, con elementos de art rock. Y se nota mucho la influencia de Gary Numan. Se nota que estuvieron con él y esa estética futurista es prácticamente lo mismo. Pero es verdad que estos tienen más inclinación hacia lo progresivo y hacia la experimentación. Letras además pues muy de la época, ¿no? Futurismo, la tecnología, el aislamiento, el existencialismo. Se nota un montón a medida que lo vas escuchando que el álbum busca una especie de sofisticación lírica y sonora. Y eso yo creo que se percibe claramente. El álbum estaba compuesto por 9 canciones, que son 9 joyas increíbles. Es verdad que yo la versión que tengo son de 17, porque se incluyen caras B, se incluyen singles de 7 pulgadas, de 12 y alguna rareza por ahí. Es difícil de conseguir, pero yo lo he logrado, he tenido esa suerte, y he de decir que si os gusta la música electrónica, no lo paséis por alto, porque cada canción es una maldita joya. Ya no solo, por ejemplo, Love's No Disguise, que además es la canción más famosa, porque la cantó con Gary Numan, que además, estando Gary Numan, por supuesto, pues es melódica, es sombría, totalmente atmosférica. O 2025, Ex Luna Scientia, a mí me alucina Take Me Home, que es bastante melancólica, es como un grito de socorro, llévame a casa, y además con una música muy como triste y melancólica. Pump and Stomp and Stamp, que es una instrumental que es una maravilla. Eso ya forma parte de las caras B. Chorn es un temazo. On Reflection creo que es la canción más bonita de todo el álbum, pero yo me quedaría con una que se llama The Shame, que de verdad que forma parte de un single que luego incluyeron aquí. Tanto el single como de 7 y 12 pulgadas son una maravilla, pero yo me quedo con la de 12 pulgadas, que es más completa y me parece de verdad una de las joyas que yo he escuchado de la música synth de la época. Así que de verdad, escuchadla si tenéis ocasión. En definitiva, no me quiero alargar más. Este álbum, aunque pasó bastante desapercibido comercialmente, representa además un ejemplo muy interesante de la música sofisticada que venía de Gary Numan, de la era post-Newman. Y creo que destaca por su ejecución técnica, su imaginería futurista y sobre todo yo creo que la fidelidad de la música synth de primeros años de los 80. Yo creo que es ideal para fans absolutos del synth pop oscuro y el techno progresivo de la época. Y en el puesto número 8, pues lo dicho, Dramatis Project con su álbum Dramatis Project de 1982 o For Future Reference. Y en el puesto número 7, pues mi amigo, mi hermano Jan Michael Jarre, con su álbum del 78, Equinox. Podría haber puesto el Oxígeno perfectamente, pero es que el Equinox a mí me evoca cosas que no me evoca el primero. Yo creo además que es claramente una de las obras fundamentales de la música synth instrumental y la música electrónica de finales del siglo XX. Compuesta además íntegramente con sintetizadores analógicos, creo que el álbum te transporta mágicamente con
con un sonido fluido y yo creo que hasta cinematográfico. Me encanta porque alterna pasajes melódicos y rítmicos con otros más etéreos y atmosféricos. Me encanta la estructura progresiva de este álbum porque realmente cada parte fluye hacia la siguiente como una suite electrónica. Entonces se van mezclando. Y eso me gusta mucho de Jean-Michel Jarre, que luego ya incluyó en otros álbumes, por supuesto. El leitmotiv del álbum creo realmente que es la relación entre el ser humano y su entorno. De hecho, que te muestre eso un artista, un músico en este caso concreto, el amigo Jin, solamente con música instrumental, es digno de aplaudir. Además, yo creo que las figuras con gafas que salen en la portada ya mítica refuerzan como ese tema de la vigilancia, ¿no? Del gran hermano te vigila, la contemplación y supongo que la alineación tecnológica, ¿no? Que era muy de la época. Bueno, ya sabéis que las canciones van enumeradas por partes y que no es 1, 2, 3, 4, 5 y tal. Todas son maravillosas. La 5 y la 6, por ejemplo, que son más dinámicas, más secuenciales. Además que son precursoras de estilos que vinieron después, como el trance, por ejemplo, o el techno. En la parte 7 y 8, por ejemplo, que son como más introspectivas y ambientales, pero me quedo evidentemente con la 4. O sea, el Equinox 4 me parece una de las canciones más maravillosas que ha compuesto el amigo Jin. Yo he leído por ahí que suena como muy optimista y yo, a ver, no es que suene lúgubre, pero realmente optimista no. Yo creo que suena más como melancólico y nostálgico más que optimista, pero bueno, ya cuando lo escuchéis vosotros me decís. En definitiva, creo que este álbum de Jean-Michel Jarre es una obra completamente visionaria que le consolidó al amigo Jin como pionero de la música electrónica, con un enfoque cinemático futurista y sobre todo profundamente atmosférico. Es un álbum que vale la pena. Además, esa mezcla armónica entre tecnología y emoción a mí particularmente me emociona, valga la redundancia. Y sobre todo creo que sigue siendo una referencia obligada a la gente que le gusta la música electrónica. Así que en el puesto número 7, mis queridos amigos, el álbum Equinox del año 78 de Jean-Michel Jarre. Bueno, y en el puesto número 6 ya llegan estos malditos locos, que además la gente que me conoce ya sabe que iba a incluir un álbum de este grupo. Como no podía ser de otra manera, Aviador Dro y sus obreros especializados con su álbum Alas sobre el Mundo de 1982. Es el primer álbum oficial de este grupo, que además es un grupo, si no lo conocéis, es completamente pionero del tecnopop y la música electrónica industrial aquí en este país, en España. Es una obra clave de la movida madrileña, pero tiene una estética completamente distinta, que es lo que le diferenciaba del resto de grupos, porque es una obra futurista, científica e incluso militante. El sonido claramente está influenciado por Kraftwerk, el synth pop europeo, el new wave, pero yo creo que tiene un enfoque más industrial. Uso sobre todo de sintetizadores fríos, de cajas de ritmos, de voces procesadas y estructuras repetitivas como machaconas, que yo creo que para reforzar su estética ahí tecnocrática. Me gusta la propuesta porque su sonido realmente es deliberadamente artificial y antirromántico, distinto a aquella época. En sintonía, además, yo creo que con su mensaje ideológico. Me encanta porque además las letras siempre están centradas en la ciencia, en la tecnología, en la utopía tecnológica, y el trabajo, la deshumanización industrial, y también, sobre todo, las letras están basadas muchas veces en personajes de libros de ciencia ficción, que eran muy amantes de ello, ¿no? De Lovecraft, etc. El álbum consta de 10 canciones, originalmente. Lo que pasa es que con las reediciones y demás, al final yo tengo una que tiene 27, ¿sabes? Con singles coetáneos que salieron en la época, con caras B. Me quedaría con un montón de canciones, Cita en el asteroide Den, Obsesión, que además es muy irónica y es flipante, o sea, con unos arreglos electrónicos con sintetizador impresionantes. El laberinto del nuevo Minotauro, que es completamente electrizante. Incluyen Programa en Espiral, que me parece una de las mejores canciones de los 80 española. No hay otra canción mejor de música synth que esta aquí en España. Pero me quedo sobre todo con Kraken, porque hablan del Kraken, personaje de ciencia ficción, y con unos órganos como si fuera sacados de una película de serie B de los años 50, con un tempo y con una atmósfera totalmente envolvente, que yo realmente os la recomiendo. De todas las canciones que hay, que mira que hay Ondina, Telepatía, La televisión es nutritiva, hay muchas,
pero es que Kraken me parece la joya de la corona. De verdad, hacedme caso. Pues en definitiva, este álbum es un álbum revolucionario dentro de lo que es el contexto musical español de los 80, ¿no? Me gusta mucho además la proposición de este grupo, que yo fui a verlos en directo, por cierto, en Alicante, en el Paraninfo de la universidad. Es una banda, una ideología y una visión del futuro. Y empezaron así, y así supongo que terminarán, porque siguen en activo. Y así, pues eso, hablaría más de Aviador Draw, pero estamos a otras cosas. Lo que decía, puesto número 6, mis amados Aviador Draw y sus obreros especializados, con el álbum Alas sobre el Mundo de 1982. Y entramos en el top 5 con estos chicos que tengo por ahí atrás del ventilador. ¿Cómo no iban a salir? Depeche Mode, concretamente con su álbum del 97, Ultra. Este álbum, sobre todo para mí, que es el noveno álbum de estudio que sacó este grupo, es que creo que marca un punto crucial en la historia de la banda. Sobre todo porque después de 4 años del anterior que hicieron, que fue el Songs of Faith and Devotion, que es otro pedazo de discazo, aquí fue ya cuando Dave Gahan estuvo a punto de morir por la droga, hubo problemas internos, Alan Wilder, alma mater del grupo, ya no solo a la hora de componer y el talento que tenía, sino también por la producción musical de prácticamente todos los álbumes. Claro, cuando se marchó Alan Wilder, que era capital para la banda, la gente decía, pues Depeche Mode se va a pique. Y no, y aquí demostraron que no. Digamos que empezaron de cero, Dave Gahan se levantó de sus problemas, Martin Gore también de los que tenía, Andy Fletcher, Dios lo tenga en su gloria, llevó en volandas al grupo y salió esta maravilla de álbum que a mí es mi favorito. ¿Y por qué? Porque es un álbum totalmente introspectivo y sombrío y cargado de emociones. Se ve que yo tengo un alma lúgubre o oscura o por lo que sea, no sé, pero algo de eso debe ser. Es que además abandona parcialmente el sonido electrónico más habitual que venía dándose en álbumes anteriores, como el Songs of Faith and Devotion, que era más un rock electrónico, y hubo el Violator, claro. Hay aquí además como más trip hop, rock alternativo. La producción creo que es más orgánica y más densa, y es bastante más ambiental y texturizada, yo creo. Y me gusta sobre todo porque el sonido, al ser más introspectivo, es menos comercial. Pero yo creo que es más pulido y atmosférico. Y como no podía ser de otra manera, las letras pues están marcadas por la redención, el dolor, la fe, la autodestrucción, la culpa. Autodestrucción, sobre todo, Dave Gahan, drogas. Y además Martin Gore, que venía siendo siempre... Martin Gore, que es el compositor siempre de la banda, excepto algunas canciones, muy pocas excepciones. Me encanta porque muestra una lírica más madura y más desgarradora. Por eso a mí me gana este álbum. Álbum compuesto por 12 canciones, a cada cual mejor. Yo, The Love Thieves, Sister of Night, me encanta. Además una balada triste, cantada por Dave Gahan. Algo atípico porque normalmente las baladas casi siempre las componía y las cantaba, sobre todo, porque compone siempre a Martin Gore, pero las cantaba Martin Gore. Inside, que es preciosa, pero claro, evidentemente me quedo... Home es una de las canciones más icónicas del grupo, cantada por Gore, además es una de las más íntimas y más emocionales. Luego está It's No Good, que me encanta porque es muy irónica. El vídeo musical es muy divertido, por cierto lo recomiendo. Ahí sale un Dave Gahan con una vis cómica bastante buena. Y es melancólica, es sensual, mezcla de deseo, de resignación. Es una banda completamente de perdedores, lo que muestra el vídeo musical. Me gusta mucho. Barrel of a Gun, que tiene unos restos del álbum anterior de Songs on Faith and Devotion, que era más de rock. Aquí lo que pasa es que va sucia, con guitarras distorsionadas, agresiva, oscura, y aparte es que a mí me recuerda mucho, sobre todo, claro, en aquella época Expediente X de Telecinco, cuando la anunciaban, ponían esta canción y a mí me alucinaba. Y Useless es un temazo, yo creo que además es de los más infravalorados del grupo, y es verdad que es de las pocas veces que la canción, el single, mejora a la versión del álbum. La versión del álbum es buena, pero la del single tiene una carga emocional más profunda. Me gusta bastante más. Así que os recomiendo la del single. Además, crítica y desesperanza, como siempre, envueltas en la producción elegante y sombría que tiene este grupo. Y sobre todo, dicen las malas lenguas que el vídeo musical, miraoslo, va dirigido hacia Alan Wilder, que dejó el grupo.
sacad vuestras propias conclusiones. Pues en definitiva, lo dicho antes, ¿no? Es un álbum, creo que es el más catártico y más maduro que tiene. Además, marca la supervivencia artística del grupo, porque la gente pensaba que iba a desaparecer tras ese periodo turbulento, ¿no? De acontecimientos. Y me encanta porque no busca complacer al mercado, sino creo que busca reconstruir la identidad de la banda desde la oscuridad y lo vulnerable, ¿no? Creo. Entonces por eso yo creo que hay un Depeche Mode antes y después de este álbum. Este álbum es clave. Así que en el puesto número 5, mis amados Depeche Mode con su álbum Ultra del año 97. Y en el puesto número 4 viene mi amado Vangelis con el álbum Espiral de 1977. Sí, amigos, ese Vangelis primigenio en el que hacía álbumes de música electrónica que eran Boccati di Cardinale. Es el tercer álbum de estudio dentro de la etapa clásica de música electrónica, como he dicho anteriormente. Y este disco representa una exploración un poquito más rítmica, creo. Combina además sonido secuencial con sintetizadores analógicos. Y además está bastante influenciado por el taoísmo. Y este Vangelis primigenio que me encanta, que luego lo vimos en Blade Runner también. Este disco en concreto está basado en secuencias repetitivas, líneas melódicas completamente envolventes, y la producción es más sintética que orquestal, como sus primeros trabajos. Y el uso de sintetizadores Yamaha CS80, que yo creo que se utilizaban luego en videojuegos, porque me suena, pero en fin. Con un estilo, pienso, que anticipa parte de la música ambient y del techno. Igual que Jean-Michel Jarre. Comparado quizá con álbumes como tiene Heaven and Hell o el Albedo 039, que son muy buenos, creo que este es más mecánico y minimalista, pero es igual de evocador. Espiral, que es el tema principal. O sea, es que no sois conscientes del pelotazo de canción. O sea, es que es hipnótica. O sea, crece hasta lo épico. Es un temazo que es de verdad, yo lo recomiendo porque es de locos. Es de mis canciones favoritas, de mis piezas favoritas de música electrónica. Luego está To the Unknown Man, o sea, Hacia el hombre desconocido, que es otra de las más famosas también. Es de los más emotivos y más conocidos de Vangelis. Además, así como una melodía luminosa, sobre una base así como suave, y la verdad es que es muy bonita. Y luego Ballad, ¿no? La pieza más melancólica y reflexiva, con un enfoque, creo que más experimental, y con vocoder. ¡Oh, el vocoder! ¡Ay! Me inclino hacia el vocoder, que me encanta. Por eso lo pongo tan alto en el top, porque es que a mí, los álbumes que a mí me transportan, o que me transportan a algún lugar determinado, o alguna época en concreto, a mí me fascinan. Y este realmente te lleva al universo. Recordemos que Vangelis también hizo la música de un documental muy mítico, de una serie que ahora mismo no recuerdo, mítica, si alguien sabe la serie que me lo diga, que se hizo creo en Estados Unidos, porque yo creo que además Vangelis es de los primeros o de los pioneros en inventar, digamos, un leitmotiv espacial. Y eso, evidentemente, de eso me tengo que quitar yo el sombrero. En definitiva, yo creo que Espiral es una obra contemplativa, cósmica. Cósmica es la palabra. Además, donde Vangelis une la filosofía oriental, porque tiene tintes de ello, con la tecnología sonora occidental. Y entonces crea ahí una mezcolanza muy, muy interesante. Es menos dramático que otros trabajos suyos, pero es igual de profundo. Y eso también yo creo que hay que mencionarlo. Es un disco, yo creo que además es esencial para entender la evolución de la música electrónica. Así que en el puesto número 4 pongo esta obra de arte de Vangelis llamada Espiral del año 1977. Top 3. Y a quién pongo, lo he mencionado antes cuando he hablado de Matis Project. Gary Numan con su álbum Réplicas del año 79. Que además también con el sobrenombre Gary Numan y Tubeway Army, que era esta banda de acompañamiento que luego se convirtió en Dramatis. Cómo hilvano todo, Es una obra fundamental, ya no solo en la transición del post-punk al synth-pop. Yo creo que es uno de los discos clave del futurismo distópico en la música popular. O sea, es increíble. Y aparte es que luego Gary Numan se fue yendo hacia la música gótica, que es otra historia. Y también son todos artífices de ese estilo musical. El sonido a mí me encanta, porque es una mezcla de guitarras de post-punk con el uso dominante de sintetizadores analógicos, como el Mini Moog, creando además un sonido alienante, frío y mecánico. Las rítmicas son sencillas realmente, melodías sombrías, arreglos minimalistas, y yo creo que dio forma realmente al synth pop
industrial que dominaría luego la década de los 80. Inspirada además sobre todo en la ciencia ficción en general y en Philip K. Dick en particular, ya que el álbum es conceptual y presenta un mundo distópico dominado por máquinas, por clones, por vigilancia al estilo Gran Hermano. Gran Hermano te vigila. Las letras exploran la deshumanización, la tecnología opresiva, el aislamiento emocional. La figura además de Matchman, que es uno de los temas, es un medio hombre, medio máquina, ¿no? Si podéis ver ahí lo subtitulado de las canciones, es muy interesante y representa ese ser atrapado, ¿no? Entre la máquina y el humano. Canciones de que yo destacaría son muchas. A ver, creo que el álbum se compone por 13 temas, si no me equivoco, ¿vale? No, o sí, 13 temas. Yo tengo 17, yo siempre me las ingenio para tener más canciones, porque pues eso, las típicas reediciones que sacan luego. Pero a ver, Me I Disconnect From You, que es el que inicia el álbum, de Matchman, que lo hemos dicho anteriormente, que ya es como más glam, más post-punk, la canción Réplicas, Our Friends Electric, que me parece una de las más icónicas, me parece brutal. Praying the Aliens, pero yo me quedo, hay una que a mí me alucina, bueno, Down in the Park, por Dios, Down in the Park, me parece una de las mejores canciones de Gary Numan y hay una versión instrumental tocada a piano que luego creo que sacó en su disco Telecon. Me parece una maravilla. Si lo podéis escuchar, escuchadla. Yo no os voy a explicar nada más, solamente que escuchéis. Y sobre todo sus conciertos en directo, ya mucho después, en 2017-2018, incluso antes. Lo que son los directos que la convierte, le da un toque más gótico, la hace incluso más interesante. Me parece increíble, aunque esta versión es brutal. Pero es que hay una canción que se llama I Nearly Married a Human, que hay 3 versiones, una instrumental y una cantada y otra un poquito variada, que a mí me deja sin palabras. Yo siempre la escucho, dura 6 minutos y con un tempo muy lento, como siempre futurista, robótico, pero que a mí me hace volar. Pues eso, Réplicas es una obra pionera que definió además la estética ciberalienada, ¿no? del synth-pop. Creo que fue además clave en esto, este señor, ¿no? Con ese sonido futurista, con esas letras distópicas, con esa presencia siempre de los aliens y de los roboces. Creo que además Gary Numan, muy pocos a lo mejor lo reconocen, pero sentó las bases para la nueva era de la música electrónica. Hay otros grupos que, como otro que voy a decir a continuación, pero este también. Sobre todo la música electrónica con contenido existencial. Es un disco frío, visionario y esencial, sobre todo esencial. Así que en el puesto número 3, entrando ya en el top 3, mi amado Gary Numan con el álbum Réplicas. Gary Numan con The Two-Way Army, del año 79. Puesto número 2, como no, tenían que salir ya, evidentemente, Kraftwerk, con su álbum Trans Europa Express del año 77. La versión en alemán, sobre todo, es la que voy a analizar, es la misma que en inglés, lo que pasa es que canta en alemán, que me parece mejor. No digan Kraftwerk, digan padres de la música electrónica. De hecho, es una obra maestra del minimalismo electrónico y creo que es uno de los discos, a lo mejor me tiro el pisto ahora, pero creo que es uno de los discos más influyentes de la historia de la música contemporánea. Es que además yo creo que Kraftwerk consolidó la estética sonora y visual que ya venían ofreciendo en anteriores años y en anteriores álbumes. Y abrió las puertas, fijaos lo que voy a decir, es que es tan importante porque abrió las puertas del nacimiento del electropop, del tecnopop, del hip hop y de la música industrial. Ahí en nada. El sonido además completamente construido con sintetizadores, vocodes, otra vez, cajas de ritmo. Y la estructura musical, a ver, Kraftwerk siempre se ha caracterizado por música repetitiva, precisa, pero meticulosamente pulida. Y eso se nota, hay un trabajo detrás. Estética futurista, mecánica y sobre todo elegante. Tenía una elegancia increíble. Además, la temática, el concepto, ¿no? Un homenaje al progreso tecnológico europeo, concretamente al Trans Europa Express, el tren, ¿no? Que además era símbolo de modernidad, ¿no? Y de conexión entre culturas. 8 canciones, menos es más. Temas a destacar, evidentemente, el que da el título al álbum, Trans Europa Express. El vídeo musical, miradlo porque me parece una maravilla y es totalmente icónico. Es el tema central, es hipnótico minimalista y evoca el movimiento continuo del tren. Y de hecho tú lo escuchas ahora, después de que han pasado muchísimos años, y no ha envejecido absolutamente nada. Podría ser de un artista en la actualidad de música electrónica. Fijaos lo importantes y talentosos que eran estos señores. Europa Endless, que es la que abre el álbum, a mí me encanta. Es lírica. Esta sí que tiene un cierto grado de optimismo.
y habla sobre como la unidad cultural de Europa. Pero es preciosa y es de mis favoritas del álbum. Luego la de Franz Schubert, que está muy bien también, que es una pieza instrumental que es como una conexión, ¿no? entre la tradición clásica y la electrónica del futuro. Y luego, evidentemente, Schau Feste Poppen, Schau Feste Poppen, que no me acuerdo en inglés, era como Crash Test Dummies. Creo que era Crash Test Dummies o algo así. Sí. Y el vídeo musical es muy divertido y además es que es muy kraftwerkiano el sonido. Es, digamos, uno de los más bailables y la verdad es que es una maravilla. Así que, pues eso, álbum visionario donde creo que este grupo Kraftwerk perfecciona su propuesta musical. La fusión del hombre y la máquina, la precisión rítmica y la poesía tecnológica. Que me ha quedado, ¿verdad? Y en el puesto número 2, ¿cómo no iba a meter a estos genios padres de la música electrónica? Puesto número 2, Kraftwerk con su disco Trans Europa Express del año 1977. ¿Y cuál es el puesto número 1? ¿Quién será? Los que me conocen, pues quizá ya lo sepan. Ryuichi Sakamoto, mi compositor japonés ever, con su primer álbum en solitario, el Thousand Knives de 1978. Además, ya sabéis que este compositor japonés, que ya formaba parte de un grupo japonés llamado Yellow Magic Orchestra, también de música electrónica, que también luego fue compositor de muchas películas, sobre todo la más importante, El último emperador, que tiene ese temazo llamado Rain, que es una pedazo de maravilla. Y es que representa también este señor una obra pionera de la música electrónica, porque ya fusiona elementos de synth pop, de jazz fashion, de música experimental y de tradición asiática. Y todo eso aderezado y, digamos, terminado con tecnología de vanguardia. El uso extensivo también de sintetizadores analógicos, las cajas de ritmo, los secuenciadores, todo lo típico de la época. Además, en una época en que estos instrumentos no eran novedosos aún. Me gusta muchísimo porque combina estructuras de jazz fusión con capas electrónicas más complejas. Incluso diría que pasajes melódicos con una fuerte carga emotiva y, sobre todo, que es lo que más me gusta, surrealista. Además mezcla sonidos occidentales con orientales, que eso venía de los trabajos del último trabajo anterior que hizo con su grupo Yellow Magic Orchestra. El título Thousand Knives, por lo visto, 1000 cuchillos, sugiere como un enfoque conceptual cortante, ¿no? Analítico, e incluso yo creo que deconstruyendo, o sea, como deconstructor del lenguaje musical, ¿no? Hasta esa época, que quería crear algo de vanguardia. Ya hay artistas que lo consiguen y otros que no. Este lo consiguió con creces. Creo que se aprecia una búsqueda él por romper esas barreras, ¿no? Hay 6 temas, fijaos, 6 temas que hay. Vuelvo a repetir lo de antes, 6 completas maravillas. Thousand Knives, que digamos que sería la pieza central, que es una mezcla de ambient y ritmo secuenciado, con un fuerte contenido conceptual. La Island of Booths me parece que tiene una atmósfera ambiental súper extensa, incluso casi meditativa, diría yo, con ciertos toques de minimalismo. Grasshoppers me parece una de las mejores. Es como muy juguetona, es caótica en su concepto musical, tiene elementos de música concreta, sonidos procesados, remite un poco a lo clásico. Me recuerda a ciertos pasajes a Isao Tomita. Es de verdad, es una completa maravilla. Y bueno, y qué hablar de Plastic Bamboo. Plastic Bamboo es una de las mejores canciones que he escuchado yo de música electrónica. No os quiero aburrir más, y tampoco hablar del resto de canciones, pero os invito a que escuchéis este álbum, que es cortito, pero si os gusta la música electrónica, yo creo que lo vais a gozar fuerte. Por eso, en conclusión, este álbum es el que más me evoca emociones, sentimientos. Es audaz, es experimental, es vanguardista. Además, anticipa muchas de las direcciones que tomaría la electrónica, ¿no? en Asia y Occidente. Es una obra, yo creo que además fundacional, tanto para su carrera como para la música electrónica moderna. Así que en el puesto número 1 tengo que poner a mi amado, el enorme Ryuichi Sakamoto con su álbum Thousand Knives del año 78. Y no me quería despedir sin antes mencionar pues una bala extra, ¿no? Que yo me apetecía muchísimo, me hacía mucha ilusión, que es el álbum Neu 75 del grupo alemán Neu, que es el tercer álbum que sacaron. Grupo que formaba parte de un género musical llamado Krautrock, que nació en Alemania a finales de los años 60 y principios de los 70, y que se caracterizaba por la fusión del rock psicodélico, la música electrónica, la vanguardia y otros estilos eclécticos, ¿no? Y evidentemente todo lo que
todo lo que haya ecléctico, ahí está José. Y este álbum, el Neu del 75, a mí me alucina. O sea, además representa un punto de ruptura y síntesis de este movimiento, ¿no? Porque fue de los últimos y yo creo que es el más redondo de todos. El álbum son 6 temas muy diferenciados, es lo que más me gusta. Hay algunos instrumentales, otros cantados, y está como dividido en 2 mitades. Digamos que el lado A es más suave, melódico y repetitivo, como la canción, por ejemplo, Easy. Easy es que es un tema que es muy repetitivo, que es todo el rato igual, que es instrumental, pero me quedaría a vivir en él. Además, tiene un fuerte uso de teclados y de ritmos y evoca más paisajes como minimalistas y contemplativos, no más cercano a la música synth. Pues eso, temas como Easy y como Sealand, que son más o menos similares en ese aspecto. Y luego el lado B, digamos que sería pues como la canción Hero o After Hate, que es con más agresivo, con más guitarras distorsionadas. O sea, el álbum pega un cambio brutal en ese aspecto, ¿no? Ya no solo por las guitarras distorsionadas y la agresividad, ¿no? Las voces crudas más dignas del protopunk y aparte, anticipando además el sonido de bandas como Joy Division. O sea, es que son palabras mayores, ¿eh? Uso pionero además del ritmo motoric y repetitivo y lineal, ¿no? Que sería base del post-rock y de parte de la música electrónica experimental. No hay una narrativa clara realmente en lo que es el álbum, pero eso sí que es verdad que se respira como una tensión, ¿no? Entre lo mecánico, lo emocional, sobre todo en Easy, que es una canción que me encanta, si no lo he dicho antes, escuchadla ya. Y entre el progreso alemán industrial y una sensibilidad como introspectiva. La música muestra, ¿cómo decirlo? Es como un desencanto, pero también una cierta belleza utópica, que reside sobre todo en su repetición y su pureza sonora. Y eso realmente es lo que a mí principalmente me envuelve. Y vuelvo a reiterar, Easy es el tema de apertura, que es melódico, es alegre, con un ritmo constante, con esos teclados como burbujeantes. Es una especie de crowd pop más elegante y accesible, es verdad, pero que a mí me evoca unas emociones que se escapan incluso de lo etéreo. O sea, es una cosa que no puedo explicar. Por eso quería comentar esta obra, porque no es muy conocida y digamos que es como una obra bisagra, porque conecta el crowd rock experimental de los años 70 con la explosión del post-punk y de la música ambient. Entonces me parece interesante que lo escuchéis. Y creo que por todo eso lo convierte en uno de los discos más importantes y visionarios de la música alemana contemporánea. Así que os lo recomiendo. Bala extra, Neu 75 del grupo Neu. Escuchadlo. Yo creo que no os arrepentiréis. Y nada, pues hasta aquí ha sido un placer. Espero no haberme alargado mucho, pero es que ya sabéis cuando hablo de música, que incluso más de cine, me emociono más de lo debido quizá. Y así que nada, en breve haré el top 10 que tengo pendiente de series y lo subiré y os avisaré, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias por haberme prestado atención, porque soy un pesado de la mierda. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besazo!